Mis queridos amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Andy Román y estamos en un nuevo episodio de Desnudando la Industria del Rock, obviamente aquí por tu Alter Ground Radio. El 11 de septiembre de 2001 ocurrió uno de los hechos más importantes de la era moderna en la humanidad. Un grupo terrorista radical estrelló un par de aviones con pasajeros contra las Torres Gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva York, y también un avión se estrelló minutos después contra el Pentágono. Siendo el ataque más mortífero de la historia del mundo, ese momento desastroso impactó por obvias razones a Estados Unidos y al planeta entero. En medio de la tragedia, donde lamentablemente perdieron la vida 2.997 personas, y también 6.000 personas resultaron más que heridas, surgió un enorme sentimiento patriótico. Sin embargo, también se vio una fuerte campaña anti-musulmanes que se esparció por todos lados. Todo esto tuvo un efecto dramático en el arte, inspirando a muchísimos artistas a hablar de temas más oscuros con lo que los fans tenían que enfrentarse, aunque esto no les gustara. Algunas canciones se prohibieron después de ese 11 de septiembre tan fatídico. Mi querido Rox, ¿cómo estás? Bienvenido la noche de hoy. Hola Andy, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Estrella y este es tu hábitat rock and rollero de cada jueves. Como decías tú, Andy, después de esa fatídica fecha, un montón de músicos decidieron tomar como inspiración lo que sucedió y componer canciones para honrar y recordar a las víctimas del atentado. Pero más allá de los emotivos tributos, muchas empresas de medios de comunicación empezaron a censurar el arte considerado como insensible o antiamericano por miedo a ofender o molestar a una nación que estaba ya traumatizada. Una de ellas fue la corporación mediática Clear Channel Communications, que 3 días después del ataque envió un memorándum a sus más de 1,000 emisoras de radio en todo Estados Unidos con una lista que incluía a 165 canciones que las consideraban líricamente cuestionables e insensibles para ser reproducidas tras los ataques ocurridos. Bueno, en aquel momento esto parecía una leyenda urbana, pero con el paso del tiempo sí que se confirmó que era real. Así es, mi querido Rox, acomódate bien, no te pierdas ni un momento, que este programa sobre las canciones censuradas tras los ataques del 9/11 está por comenzar aquí en el estudio de Alter Ground Radio. Y obviamente empezamos de la siguiente manera. 8:32, you're gonna wait. After the sound, clear to push. I'm gonna need 4 right to American 11 Heavy. 18 minutos después de que despegara el vuelo 11 de American Airlines de Boston a Los Ángeles, que lo hizo sobre las 8 de la mañana, los terroristas ya habían asumido el control de la aeronave. La tripulación había sido sometida y el secuestro era un hecho. Entretanto, la confusión reinaba en la torre de control por el desvío de trayectoria con curso hacia la ciudad de Nueva York. Momentos después, los terroristas, pese a estar entrenados como pilotos comerciales y en tácticas de guerra, cometieron el error de oprimir el botón que los puso en evidencia con la torre de control. La voz era la de Mohamed Atta, el líder de los secuestradores, quien advertía a todos los pasajeros que sus vidas acabarían si se levantaban del asiento. Y aunque los terroristas apagaron los localizadores para no ser captados por los radares, el vuelo número 11 ya estaba en la mira de la Defensa Nacional. Sobre las 8:46, el vuelo 11 impacta la Torre Norte. 15 minutos después, el vuelo 175 choca contra la Torre Sur. Está claro que el 11 de septiembre del 2001, el mundo fue sacudido y Estados Unidos fue arrodillado ante el desafío de Osama Bin Laden y la furia de Al Qaeda. En el 20º aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y 2 de los atacantes del 11 de septiembre del 2001. Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios árabes habrían tenido conocimiento previo del atentado
pero que no intentaron detenerlo. Sin embargo, este documento no proporciona alguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas. Bueno, lo cierto es que la industria del entretenimiento se vio afectada desde ese momento, especialmente la división que controla la música y sus letras en específico, para detener recordatorios o referencias hacia el fatídico hecho o para tratar de evitar entristecer más a los ciudadanos que estaban muy conmocionados por lo ocurrido recientemente. Canciones que habían marcado el sentir patriótico de los norteamericanos como New York, New York, o aquellas canciones optimistas como Imagine, no se salvaron de caer en las garras de la censura después de los atentados. Bueno, no sabemos si esta estrategia funcionó o fue desarrollada para componer el estado anímico de los estadounidenses, pero muchos medios argumentaron que se trataba de una medida muy radical, incluso para la gravedad de lo que había ocurrido. Así es, mi querido Andy. Totalmente, y lo curioso de todo es que algunas canciones fueron censuradas de manera absurda o por referencias muy cogidas por los pelos, por así decirlo, ¿no? La primera y más llamativa decisión fue la de que ninguna canción de Rage Against the Machine pudiera sonar en la radio. La crítica de la banda a la sociedad americana era demasiado para aquel momento, en el que se preparaba obviamente la conocida como Ley Patriota, que recortó a favor de la seguridad nacional muchas libertades y también individualidades en Estados Unidos. Sin embargo, y pese a ello, hubo canciones que se censuraron por motivos aún más exagerados, como la tan conocida canción Walk Like an Egyptian de la banda The Bangles, que se censuró por tener referencias supuestamente a Oriente Medio. De cierta manera, esto es totalmente cierto. La presión fue intensa para los que pinchaban música, que se vieron obligados a dejar de poner canciones pese a querer hacerlo. Curiosamente, algunas versiones de las mismas canciones fueron incluidas, mientras que otras se descartaron totalmente, como fue el caso de Smooth Criminal del cantante Michael Jackson, que obviamente no aparecía, y mientras que la versión de Alien and Farm sí lo hacía. En teoría, la lista incluía temas que en su letra o sus títulos hicieran algún tipo de referencia, aunque fuera muy vaga, a temas relacionados obviamente con el 11S, como aviones, colisiones, muerte, guerras y también violencia, así como el cielo o también a caerse, referencia de armas, de municiones, entre otras. También obviamente se censuraron 2 temas de celebración que hacen referencia a eventos que ocurrían en el mes de septiembre. Otras de las grandes polémicas vino por la censura de What a Wonderful World de Louis Armstrong. ¿Por qué? Según Clear Channel, la música feliz no era apropiada para el momento. ¿Qué te parece, mi querido Rox? Vaya, que en ese, bueno, sí, era un momento muy intenso en donde la gente estaba muy sugestionada, muy triste, no querían recordar nada, ni tampoco querían saber nada de un mundo feliz, como lo decía Armstrong. Un poco radical la medida, pero es aceptable. Digamos que es aceptable. Efectivamente, y en realidad es un tema bastante delicado, y si hablamos de temas patrióticos y de censura con Estados Unidos, pues le ponen bastante hincapié a este tipo de cosas. Quiero aprovechar para mandar saluditos a las personas que se están conectando. Para mi queridísima llamada hija Alice, mi querida Alice Román, un saludote para Nat Navarrete, también para Nati Tinajero y a Nelly, que siempre nos escucha desde México, te mandamos un gran abrazo. Nuestra fiel Majito también, Steffi Coronel, muchísimas gracias por estar pendiente. De parte de Roy, mi persona, te mandamos un inmenso abrazo. Mi querido Rox, usted, saludos por ahí. Sí, claro. Hay un montón de personas que nos están escribiendo, gente que estuvo, que recuerda haber estado en esa época viendo en vivo lo que ocurría con lo de las Torres Gemelas, y estuvo súper triste y muy conmocionada. Todos ellos están haciendo sus comentarios. Muchas gracias por conectarse. Continuemos con este programa especial hablando del impacto de los atentados del 9/11 en la industria musical por la censura posterior a ese triste momento histórico. Y bueno, está bien, nosotros comprendemos las razones por las cuales censuraron a muchas canciones. Algunas son muy obvias, como lo que ocurrió con todo el catálogo de Rage Against the Machine, que ya lo comentamos hace un momento. Probablemente lo prohibieron porque su música critica directamente a los Estados Unidos. Pero otras canciones de plano no las entendemos. Es por eso que acá
les contaremos de muchas canciones en específico que no se podían escuchar en la radio tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Como primer punto, System of a Down con su canción Chop Suey. La banda formada en Los Ángeles, California, las llevaba de perder por un simple y tonto motivo. Era porque sus integrantes son de ascendencia armenia. Y aunque su país no tiene muchos vínculos o casi nada de vínculos con el grupo, más bien dicho, nada de vínculos con el grupo terrorista que atacó a las Torres Gemelas, muchos de los estadounidenses lo relacionaron con ellos. Su disco debut llamado Toxicity, todos lo recordamos, fue número 1 en puestos de venta durante la semana del 11 de septiembre del 2001. Pero la controversia por las muchas referencias a la muerte que se dicen en la lírica de la canción Chop Suey hicieron que la censuraran, aunque nunca fue totalmente prohibida. ¿Qué tal? Un dato súper interesante lo que estás mencionando, mi querido Rox. Y bueno, sí te topas con cosas bastante locas, ¿no? En el sentido de que te están censurando cosas que a la final manejabas desde ciertas temáticas o mensajes que querías dar, pero lastimosamente se cruza. Así que bueno, empecemos también y continuemos con The Beatles, efectivamente y principalmente la canción titulada Ticket to Ride. Bueno, pues aunque no lo crean, sí, la banda The Beatles también estaba en este listado con 2 canciones, A Day in the Life y Ticket to Ride. Esta última resulta extraña y no entendemos muy bien por qué, pero quizás por el título de la canción habla de alguien comprando un boleto para viajar, pero hasta los Fab Hours salieron embarrados en todo esto. Vaya, y es solamente por un pequeño nombre, ¿no? El Ticket to Ride. Qué locura. Y es que, bueno, sí, la paranoia de ese momento daba para explayarse y cortar muchísimas cosas en ese momento, como ocurrió con los señores Beastie Boys y su canción Sabotage. A pesar de que los muchachos de Beastie Boys era uno de los grupos más famosos y respetados en la ciudad de Nueva York, tampoco se salvaron de aparecer en dicha lista negra de canciones que no se podían escuchar en la radio después de ese fatídico momento. Sabotage es una gran canción, nadie lo duda, de eso nadie tiene duda, pero la palabra como tal significa destruir algo, hacer un sabotaje, lo que sin duda podría relacionarse con los atentados terroristas en la Gran Manzana. Un poco radical la medida, pero no se quejaron tampoco los muchachos de Beastie Boys. Siguiendo con los artistas también, aunque no lo crean, el mismísimo Phil Collins y una de sus más grandes canciones terminaron dentro de esta controversial lista. El músico británico estrenó In the Air Tonight como su primer sencillo en solitario en el año 1981. 20 años después y luego de la tragedia en el World Trade Center de Nueva York, para muchos estadounidenses era complicado escuchar esta canción porque nadie quería ver cosas en el aire. Y sí, por esta simple razón. Hay que recalcar también, mi querido Rox, que al inicio de toda esta convergencia, cuando chocó el primer avión, después del segundo, y obviamente con el pasar de las horas, la gente decía que estaban o que seguían cayendo escombros, y que en realidad no eran escombros, sino la gente que se estaba lanzando por las ventanas para huir de cierta manera una muerte menos dolorosa. ¿Era eso, quedarte y morir quemado, o era lanzarte al vacío y obviamente morir en el acto, el momento en que impactes en el suelo? Sí, o ver si es que de pronto sobrevivías a la caída. Y en referencia a la canción anterior de Phil Collins, sí, claro, la lírica dice que puedes sentirlo venir en el aire, entonces... Bueno, tiene mucho que ver. Años después, no pero escuchar esas cosas. Coincide totalmente. Bueno, continuando con canciones que fueron censuradas, tenemos a una canción súper conocida porque lo hizo un cover los señores de Guns N' Roses, es Knocking on Heaven's Door, canción de Bob Dylan. Tal vez es bastante obvia y entendemos por qué mucha gente en Estados Unidos no quería escucharla en la radio. No importa si era la versión original de Bob Dylan o algunos de los covers que aparecieron luego, tal como mencionaba el de Guns N' Roses, la simple idea de una canción con una letra intensa y que habla de alguien llegando a tocar las puertas del cielo, creo que no les pareció lo mejor para escuchar después de los fatídicos momentos que vivieron ese 11 de septiembre. Interesante también. Muchísimo. Y justificable.
Sí, totalmente. Se podría decir que en este caso es un tanto exagerado lo siguiente, como para ganarse un lugar entre las canciones prohibidas en la radio, porque básicamente no habla de los cohetes o explosivos como tal. De hecho, y como muchos ya lo saben, la letra hace referencia a alguien que va al espacio. Estamos hablando del tema Rocketman del señor Elton John. Sin embargo, algunos consideraron que el título de esta canción, uno de los más grandes clásicos del señor John, era más que suficiente como para que no sonara en las emisoras de Estados Unidos. Bueno, estoy de acuerdo, sí, está un poco exagerado. Rocketman es una buena canción, pero no hace referencia a algún avión o a algún cohete en especial que se vaya a chocar. Pero ahí te pongo una aclaratoria y les develo un poquito a los amigos que no saben. El momento en que la Defensa Nacional revela las cajas negras de los aviones, uno de los terroristas como tal que les mencionaba en el intro de este programa, hace referencia y queda grabado de que se van a convertir literalmente en un misil. Él dice, esto deja de ser un avión y este momento somos un misil. Entonces tiene un poquito que ver, ¿no? Sí, claro. Muy bien esa aclaratoria. Sí. Otro de los grupos que sufrió esta gran censura fueron los tremendos Queen con su canción Another One Bites the Dust. Al igual que los Beatles, también Queen logró entrar a este listado con dos canciones muy queridas por los fans, Killer Queen y Another One Bites the Dust. Sobre todo, esta última llamó mucho la atención porque la letra tiene un significado un tanto ambiguo y que de plano no podríamos relacionar como tal con la fecha del 9/11, pero esta no era la primera vez que la canción estaba en medio de la polémica, ya que años antes un grupo cristiano mencionó que tenía mensajes subliminales malignos. Todo esto se desató, se desbordó, se exageró, se agrandó y llegó a la censura. Increíble este dato. Continuando con los grandiosos Led Zeppelin con su canción Stairway to Heaven, el caso de esta banda es muy similar al de Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door. Esta canción ha pasado por un montón de cosas, sobre todo acusaciones de plagio que al final se resolvieron a favor de Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones. Pero una vez más, luego de los atentados del 9/11, la sociedad estadounidense no quería escuchar algo que les recordara a los seres queridos que lamentablemente perdieron ese día y que obviamente llegaron al cielo. Ah, claro, no, es una referencia muy explícita, ¿no? Estar golpeando las puertas del cielo. Totalmente. Vaya, terrible la paranoia también. ¿Tú recuerdas al señor, uno de los íconos grandiosos de Estados Unidos, Mr. Frank Sinatra? Claro. Él tiene una sí. canción muy, muy conocida que es un ícono en Estados Unidos, que es New York, New York. Para el final de este bloquecín dejamos esta canción como una de las más curiosas de toda esta lista que fue censurada. Es un himno y no solamente de Frank Sinatra, sino también de la Gran Manzana, pues es una celebración a una de las ciudades más importantes de todo el planeta, es una de las ciudades más grandes y más conocidas. Sin embargo, parece que este clásico de la música mundial toca un punto sensible para miles de estadounidenses, así que por eso decidieron no permitirla en las radios por un muy buen tiempo desde ese triste 11 de septiembre, a pesar de ser ícono y símbolo de la mismísima ciudad. Estados Unidos es una nación sensible para lo bueno y también para lo malo, y obviamente los atentados del World Trade Center desataron la psicosis colectiva e hicieron saltar todos los protocolos de defensa ante el horror. En el caso de la música, un instrumento de tanta potencia cultural, la reacción fue casi inmediata, y en las televisiones y emisoras de radio comenzaron a cambiar los playlists del momento para no herir sensibilidades y para también intentar alentar el espíritu patriótico. Los primeros en sufrir la paranoia americana fueron los mismísimos Strokes, los cuales vieron retrasado su debut por culpa de una canción prohibida. New York City Cops fue retirada del álbum americano porque en un momento dado, decía, los policías de Nueva York no son demasiado listos, y no era obviamente el mejor momento para jugársela
con los héroes nacionales. De la misma manera, grupos como Rammstein o System of a Down vieron como sus más recientes publicaciones desaparecían totalmente de las radios por ser explícitamente violentas, y también Jimmy Eat World tuvo que retirar su disco Bleed American, Sangra Americano, y obviamente cambiarle el nombre. Casos parecidos se dieron en todas las discografías, siendo el rock duro y el rap los más castigados. Entre las canciones prohibidas uno encuentra cosas realmente extrañas como What a Wonderful World de Louis Armstrong o también Of Lady of Lada de los Beatles. Y es que los que se llevaron la peor parte fueron los grupos de rock o de hard rock de la época y también del heavy metal, siendo la banda AC/DC otro rey de la fiesta con nada menos que 7 temas censurados. Clear Channel, además de limitar las canciones de temática violenta, necrólica o neoyorquina, intentó borrar de las radios todas las referencias al espacio aéreo y también con los aviones. Así que las canciones Aeroplane de Red Hot Chili Peppers, 99 Red Balloons de Nina o también la tan conocida Fly de Sugar Ray fueron automáticamente eliminadas de cada una de las emisoras de Norteamérica. Lo bueno de estas medidas también infantiles y un tanto desproporcionadas es que muchas de las radios del país ignoraron la lista o la manejaron de una manera un poco más sensata, y también la censura de todas formas duró relativamente muy poco tiempo. Interesantísimo. Este 11S nos dejó homenajes musicales por todo lo largo y ancho del patriotismo estadounidense. Después de los atentados, cualquier artista de medio pelo, digámoslo así, con mucho respeto a los medio peleros, podía hacer una versión honrosa de Star Spangled Banner o de God Bless America. De hecho, hay una versión de Whitney Houston del himno nacional de Estados Unidos que sonaba muchísimo en las radios tras esa época. A los 10 días de los atentados se realizó un concierto benéfico en plan telemaratón para recaudar fondos para las víctimas. El concierto, organizado entre otros por George Clooney y televisado en todo el mundo, congregó a lo más grande de la farándula americana. En el aspecto musical, el encargado de abrir las actuaciones no podía ser otro más que el jefe Bruce Springsteen, con una versión modificada de una canción prácticamente desconocida llamada My City of Ruins. El cartel lo completaron artistas como U2, Sting, Alicia Keys o Eddie Vedder, e incluso tuvo un representante español. Enrique Iglesias hizo su particular agosto en esa época con la oportuna canción llamada Hero, que se convirtió en banda sonora de todos los reportajes sobre los policías y bomberos que participaron en esa época en Nueva York. Del concierto, lo más destacable fue la estremecedora versión de Neil Young de la canción Imagine de John Lennon, y poder disfrutar una vez más de Paul Simon cantando Bridge Over Troubled Water, canción que curiosamente sí estaba en la lista de la censura, pero para ese momento la permitieron. Vaya dato. Totalmente de acuerdo, y con otro dato tan icónico que tal vez ustedes no lo sabían, vamos a hablar un poquito sobre el 911. Se titula La Torre de las Voces, un sonido como homenaje. Hace 20 años, el vuelo 93 de United Airlines se estrelló en Pensilvania, después de que los pasajeros frustraron el secuestro del avión por parte de unos terroristas, impidiendo así que cumplieran su objetivo, que era estrellarse contra el Capitolio de los Estados Unidos. Hoy, esta zona dentro del condado de Somerset, donde murieron los 40 pasajeros y miembros de la tripulación, es el sitio del Flight 93 National Memorial. Se inauguró la fase final del memorial con la Torre de las Voces. Así se titula este proyecto. No es nada más que un monumento que servirá más como un instrumento musical y que será de los primeros en el mundo en usar el sonido como homenaje, mientras que la mayoría de los memoriales son monumentos sencillos en piedra y hasta cierto punto fríos e inexpresivos. En este caso, la Torre de las Voces busca dar un giro totalmente a este concepto, ya que en su estructura es capaz de emitir un sonido, una forma especial de rendir el homenaje a las voces de los pasajeros y tripulantes del vuelo 93. Así que tienen que tener claro que los sonidos que se emiten son las voces de cada uno de los 93 pasajeros.
Continuando con Así esto, es. tiene también una altura de 28.3 metros y en su interior hay 40 campanas de viento, es decir, una campana por cada pasajero. Días posteriores al accidente se dieron a conocer las grabaciones donde los pasajeros y tripulantes se ponían en contacto con sus amigos, familiares a través de llamadas telefónicas desde el avión. Este memorial busca conservar simbólicamente esas voces. La torre fue fabricada a base de columnas de hormigón conectadas, lo que hace que estén atadas visualmente y convivan con el paisaje, y la estructura está diseñada también para optimizar el flujo de aire, por lo que el viento puede alcanzar las 40 campanas fabricadas en aluminio con un tamaño de entre 1.5 y 3 metros. De hecho, estas campanas de viento son carrilones que simulan una conversación eterna. A medida que el viento hace contacto, la razón de que cada carrilón sea de distinto tamaño es porque obviamente buscaban que cada uno tuviese un sonido particular, pero que obviamente provocara una armonía entre los 40. Diseñado por Paul Murdoch Architects, la Torre de las Voces significó 2 años de trabajo y pruebas de acústica en laboratorios y también en desiertos, lo que involucró a expertos en teoría musical, un artista de campanas, un ingeniero acústico, consultores eólicos, ingenieros mecánicos y fabricantes de carrilones como tal, entre obviamente muchas más personas. A través de la activación del sonido y el viento se convierten en un monumento vivo, en el sentido de que siempre está cambiando, y mientras que otros diseños brindan una experiencia compartida, la torre garantiza que cada visita sea totalmente única, incluso personalizada. Hay un aspecto emocional en los monumentos que sirven para rendir homenajes, donde aprovechan muchísimo las diferentes experiencias sensoriales, y puede ser una experiencia totalmente controlada y muy valiosa, ya que se estaría ofreciendo otro tipo de conmemoración. No lo típico, ¿no? Que únicamente te ponen los nombres en una pared y obviamente dejas las típicas flores u ofrendas como tal. Así que te recomendamos que escuches el sonido de esta llamada La Torre de las Voces. La puedes encontrar en YouTube. Solo recuerda que ese sonido es en honor y memoria de todas las personas que murieron ese día para que otras sigan vivas. Interesantísimo, y es muy, muy emotivo, muy bonito, porque cuando uno escucha el sonido, yo estuve escuchándolo un buen tiempo hoy en la tarde, cuando uno escucha el sonido de la Torre de las Voces, son sonidos parecidos a campanas, pero se siente como resopla el viento, y mucho más aún si es que uno entiende cuál es el trasfondo de ese monumento y qué es lo que se está recordando. Muy, muy bonito, recomendadísimo que lo escuchen. Algunos, si quieren, los pueden descargar y tenerlo para cuando lo necesiten en sus celulares. Continuemos con este recordatorio del 9/11 y los homenajes que se dieron. En este caso, el señor Bruce Springsteen hizo una sorpresa en la ceremonia de conmemoración del 20º aniversario de esta fecha. Luego de un momento de silencio por las víctimas del ataque terrorista, Springsteen subió al escenario para interpretar I'll See You in My Dreams, el nombre de una canción de su último álbum denominado Letter to You. Que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas caídos, sus familias y sus amigos y sus seres queridos, fue lo que dijo Mr. Bruce antes de su actuación. También se refirió a los ataques del 11 de septiembre en su álbum del 2002 llamado The Rising, que ganó el Grammy del año como mejor álbum de rock. Este álbum consta principalmente de varias reflexiones tras los atentados terroristas. El músico ha narrado en varias entrevistas que obtuvo la inspiración para este álbum unos días después de los ataques del 11 de septiembre, cuando casualmente un extraño en un carro se detuvo junto a él, bajó la ventanilla y le dijo: Bruce, este es el momento en el que te necesitamos. Seguramente le llegó al corazón. En más de 5 décadas de carrera, Bruce Springsteen se ha hecho conocido por sus letras poéticas, socialmente conscientes, y por sus shows potentes y teatrales que a veces duran hasta 4 horas, y ha sido apodado como el jefe. Por supuesto, Springsteen no ha sido ajeno a comentarios políticos en su música. La canción Born in the USA del año 1984 es su disco más exitoso y el que lo convirtió en una figura clave del rock de los 80s. Fue certificado 15 veces
platino en los Estados Unidos y ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Es uno de los discos más vendidos de la historia. Aunque esta canción es con frecuencia interpretada como un himno patriótico, en realidad es un comentario sobre la vida de los veteranos después de varios años en la guerra. Pero bueno, Mr. Springsteen es un ícono, es el más grande y el más querido de Estados Unidos y tenía que ser él quien le brinde el ánimo a los señores tristes de esa época. Totalmente, mi querido Roxy. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos escriben y nos mencionan que está súper interesante este tema, rompiendo un poquito el esquema con el que siempre venimos platicando aquí en Desnudando la Industria del Rock. Muchísimas gracias a nuestra queridísima Steffi Coronel. Vamos a hablar un poquito de la banda The Doors con su canción The End. Por supuesto que aquellas canciones que hablaban del fin del mundo también pasaron por la censura, además de la banda REM con It's the End of the World as We Know It and I Feel I'm Fine. Este es el final del mundo como lo conocemos y se siente bien. The Doors entraron en esta parte de la lista con The End, un tema que de por sí ya nos transmite obviamente una vibra sumamente oscura y deprimente en la voz de Jim Morrison. La letra nos remonta a un escenario caótico y casi apocalíptico que nadie quería explorar después del 11 de septiembre. Bueno, con ese título, al menos este es el final del mundo como lo conocemos y se siente bien, creo que no era correcto que siga sonando. Así es. Otra de las bandas que también estuvo y no se salvó de la censura, que estuvo en esta lista negra, fue Van Halen, que tuvo que ver cómo su canción Jump se censuraba por herir susceptibilidades en los norteamericanos por una parte de su letra que dice lo siguiente. Tiene un poco de sentido. Dice, might as well jump, jump, might as well jump, go ahead and jump. Esto de aquí, al menos para la época, para los momentos intensos en donde la gente estaba con la paranoia justificada, por supuesto, en su efervescencia por todo lo que habían vivido recientemente, escuchar que alguien te diga, bueno, también puedes saltar, vamos, salta, estaba bastante mal visto por la referencia justamente a recordar a la gente desesperada saltando desde las torres, a pesar de saber que probablemente no iban a sobrevivir. Creo que sí, vale la pena que la hayan está justificado que la hayan censurado un poco, estuvo claro. Bien. No me parecía tanto, pero ¿tú qué opinas, Andy? Yo creo que sí, hay muchísimas cosas que se exageran de sobremanera, pero bueno, ahí en las leyes uno no puede tener voz y voto, literal. Continuando con Blue Oyster Cult con la banda Burning for You, parte de la letra de este grupo y su canción hacen referencia explícita a alguien que se está quemando, aunque pensamos que el artista hacía referencia metafórica y refiriéndose tal vez a la parte negativa o esotérica de cada una de las ideas, que obviamente no tiene mucho que ver con un ataque con aviones, muestra un lado oscuro que no se querría recordar u obviamente no quieres tomar a flote o sobre tema de conversación. I'm living for giving the devil's his due and I'm burning for you. Literalmente la canción dice, estoy viviendo para darle al diablo lo que le corresponde y estoy quemado por ti. Bueno, también una referencia un poco oscura, ¿verdad? Otros artistas censurados, ya para ir finalizando este programa que estuvo muy interesante y con muchísimo respeto y mucho cariño para toda la gente que vivió esos momentos intensos y quienes perdieron familiares allá. Vamos a hablar de algunos otros artistas, a mencionarlos, que fueron censurados. Queen con su canción Another One Bites the Dust, por su referencia lírica a otro que muerde el polvo, otro que se ha ido, ya que todos sabemos que hubo mucho polvo en ese momento y mucha gente se fue. El señor Tom Petty con su canción Free Falling, por decir en su letra, soy libre y voy en libre caída o en caída libre. También hacía referencia y recordaba esos momentos horribles. Mr. Billy Joel con su canción Only the Good Die Young, literalmente dice lo siguiente en una parte de su letra. Te mostraron una estatua, te dijeron que rezaras, te construyeron un templo y te encerraron. Pero nunca te dijeron el precio que tenías que pagar por cosas que tú podrías haber hecho. Solo los buenos mueren jóvenes,
eso es lo que yo dije. Solo los buenos mueren jóvenes. No le veo mucha relación, pero es muy válido también. Señor Jerry Lee Lewis con su canción Great Balls of Fire, por su referencia lírica que dice: sacudes mis nervios y sacudes mi cerebro, demasiado amor vuelve loco a un hombre, rompiste mi voluntad, qué emoción, bondad graciosa, veo grandes bolas de fuego. Interesante. Los señores de Kansas también estuvieron en esta restricción con su canción Dust in the Wind. La referencia en su letra, que le causó la censura, dice lo siguiente: cierro los ojos solo por un momento y el momento de mis ojos, una curiosidad, polvo en el viento, todo lo que es solamente polvo en el viento. Vaya. El grupo Fontella Bass, con su canción censurada Rescue Me, dice lo siguiente: vamos bebé, rescátame, nena, rescátame, porque te necesito a mi lado y no puedes ver que estoy solo. Bastante interesante las referencias. Vaya a ver cómo fue que juzgaron la censura allá en los Estados Unidos. Así es. Pero según lo que escuchamos en las líricas, pues sí hay validez. Claro que sí. Bastante loco todo lo que hemos tratado, develado y hablado, mi querido Rox. Y bueno, para terminar, yo creo que permítanme, vamos a quitar la canción de fondo porque queremos compartirles y obviamente que reflexionen sobre el siguiente texto que encontramos y que nos hemos guardado un poquito para esta ocasión, que coincide muchísimo. Titulado No te enojes ni te frustres. Después de los atentados del 11 de septiembre, una empresa que tenía sus oficinas en el World Trade Center invitó a sus ejecutivos y empleados que por alguna razón habían sobrevivido al ataque para obviamente compartir sus experiencias. La gente estaba viva por razones más que simples. Eran pequeños detalles como los siguientes. El director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día de kinder de su hijo. Una mujer se atrasó porque su despertador simplemente no sonó. A uno se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera ya que se había topado con un accidente de tránsito. A otro sobreviviente se le fue el autobús, no lo llegó a coger. Alguien se tiró comida encima y obviamente necesitó el tiempo necesario para cambiarse. Uno tuvo un problema con su auto que simplemente no arrancó. Otra regresó a contestar el teléfono. Otra tuvo un bebé y otro no consiguió un taxi disponible. Pero la historia que más impresionó fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana y antes de llegar al trabajo le había salido una ampolla. Se detuvo en la farmacia por una curita y por eso está vivo el día de hoy. Ahora, cuando me quedo atorado en el tráfico, cuando pierdo un elevador, cuando regreso a contestar un teléfono y muchas otras cosas que me desesperan, primero pienso, primero analizo, ¿este es el lugar exacto en el que debo estar en este preciso momento? Y la próxima vez que tu mañana te parezca totalmente enloquecedora, los niños tarden en vestirse, no logres encontrar las llaves del auto o simplemente te encuentres con todos los semáforos en rojo, no te enojes ni te frustres. Mi querido Andy, un abrazo para todos aquellos que nos han estado escribiendo. Interesantísimo el programa, muy hermosas las reflexiones finales y todo nuestro respeto y cariño para la gente que perdió a sus familiares hace 20 años. Es el final del programa. Un saludo muy inmenso a todos los que nos escribieron. Gracias por estar aquí con nosotros. Cardi desde Estados Unidos, Tati, Caro, Mónica, nos estuvieron escribiendo y estoy seguro que a todos ustedes les llegó estos mensajes. Gracias, Andy, también por estar con nosotros. Totalmente, mi querido Rox. Y bueno, para animarnos un poquito, gracias también a nuestros auspiciantes, gracias a Lee Ecuador. Si quieren sentirte siempre cómodo, siempre bien, y si tu estilo es el que te define, pues entonces visita nuestras tiendas Lee a nivel nacional y también aprovecha visitar nuestra tienda virtual. Por favor, no te pierdas de las sorpresas que vamos a tener la próxima semana, ya que venimos con regalos, sorteos interesantísimos gracias a Lee Ecuador Lee Jeans. Siempre cómodo. No te pierdas, por favor, toda la mecánica del siguiente programa. Revisa nuestras redes sociales que vas a estar ganando increíbles premios, jarritos, camisetas, gracias a Lee Jeans. Gracias también a Starland Estudio de Grabación. Si quieres hacer de tu trabajo y tu grabación algo súper, ultra profesional y tener una asesoría impecable, pues Starland es tu sitio, tu mejor opción.
Así es, Andy. Y gracias también a Cayosi Artesanal, una empresa dedicada a crear los más deliciosos platos y bocadillos que tú te puedas imaginar. Como todos somos fans de las golosinas y de la buena comida, vamos a visitar las páginas oficiales de Cayosi Artesanal para ver qué es lo que nos ofrece. Un saludote inmenso. Gracias a todos ustedes por escribirnos. Gracias por estar una noche más aquí. Mi nombre es Rodrigo Estrella. Nos vemos el próximo jueves. Totalmente, no te olvides por favor de todos los premios que tenemos para la próxima semana. Mi nombre es Andy Román, estás escuchando Alter Ground Radio. Chao, chao.